Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. La semana pasada no tuvimos video porque tuve que fumigar el estudio, ya que alguna vecina tenía plaga de cucarachas. Odio que pasen cosas así, y a quien no, tener cucarachas no está chido. En fin, el día de hoy les voy a mostrar cómo mi hermano y yo hicimos esta colaboración. Como algunos ya saben, esta colaboración fue para un concurso en el que el chiste de esta colaboración era hacerlo a distancia, cada quien en su casa. Y bueno, como yo estaba aquí en Ciudad de México y mi hermano estaba en Cuernavaca, nos pareció una buena idea intentarlo. Mi hermano está estudiando modelado y animación 3D, así que la idea original era usar un render propio del Ghost, pero terminamos usando una imagen ya hecha y únicamente animándolo. Lo primero que hice fue tomar la foto. La verdad salió muy mal, pero por cuestiones de tiempo tenía que hacer la foto ese día exactamente. Esta es la foto tal cual, como pueden ver salió mal, pero con algo de ajustes utilizando mi preset Moody Portrait como base obtuvimos esto, pero agregando algunos ajustes en luz y color la foto quedó así. Ya que tenía editada la foto como quería, pasamos a Photoshop. Ok, lo primero que hice en Photoshop fue seleccionar todo menos la mano para poder aplicar una máscara y poder reemplazar el cielo. Como ya les había dicho, utilizamos una imagen ya hecha del Ghost en lugar de un render porque por la cuestión del tiempo que teníamos y la distancia no nos daba. Así como en la mano, utilicé una máscara para que quedara solamente el Ghost y haciendo algunos ajustes de luz y color para que se integrara con el resto de la foto quedó así. Por último, lo único que hice fue agregar un poquito de sombras en la palma de la mano y por debajo el Ghost para que se viera más real. Después lo que hice fue exportarlo por capas para que mi hermano pudiera animarlo en After Effects. Ok, ya en nuestra composición de After lo que hicimos fue empezar con nuestras tres capas: el fondo, la mano y el Ghost. Lo primero que hicimos fue el efecto del orbe. Para eso tuvimos que hacer un pre-compose, que es como anidar una secuencia en Premiere. Dentro del pre-compose lo que intentamos hacer era un efecto de nubes. Así que lo que hicimos fue agregar un sólido para después agregarle el efecto de fractal noise. Aquí modificamos algunos parámetros como contrast y complexity e hicimos dos sólidos más con diferentes parámetros de ruido para que nos diera una textura variada. Después a nuestro pre-compose le dimos el efecto CC Sphere justamente para darle esa forma de esfera. Automatizamos con keyframes el tamaño y la opacidad para darle ese efecto de que crece y luego se desvanece. Luego le dimos el efecto de brillo al orbe. Para esto usamos un sólido nuevamente y aplicamos el efecto Saber, el cual tienen que descargarlo, pueden encontrarlo el link en la descripción. Con el efecto de Saber pudimos escoger el color y ajustar algunos valores como la intensidad y el tamaño del efecto. Ahora teníamos otro problema. El efecto Saber abarca la composición completa, por lo que la mano se veía azul. Entonces usamos una máscara para delimitar el área donde se vería el efecto con el fin de hacerlo más real. Ahora nos seguimos con el cielo. Para esto únicamente hicimos un nuevo pre-compose y cargamos la imagen del cielo un poquito más grande para poder animar el movimiento de izquierda a derecha. Ahora, la parte más complicada fue animar el Ghost. Para esto primero hicimos un nuevo pre-compose y sí, agregamos un nuevo sólido. A este sólido le agregamos el efecto Fractal Noise. En Noise Type seleccionamos Block y modificamos algunos valores como la altura y la escala para que se viera más cuadrado y nos diera el efecto de glitch. Después desactivamos el sólido para que no se viera y activamos la capa del Ghost. Aquí le agregamos el efecto Displacement Map. Dentro de los controles del efecto seleccionamos nuestro sólido como el Source para el efecto de glitch y modificamos valores como Horizontal Displacement para seleccionar qué tanto queremos deformar la imagen. Ahora lo único que teníamos que hacer era automatizar la opacidad del Ghost para que apareciera y fuera haciendo el efecto del glitch y agregar de nuevo la imagen del Ghost para que apareciera completa cuando desaparece el orbe. Por último, lo único que nos faltaba hacer era darle ese efecto de que el Ghost estaba flotando sobre mi mano. Para eso lo hicimos dando Alt-Click sobre el relojito de Position para poder utilizar el comando Wiggle. Y tras múltiples pruebas y errores en los parámetros, decidimos dejarlo en 1,20. Y listo.
Así se veía. Ahora, cuando mi hermano terminó con la animación, el proyecto regresó a mí para hacer el sound design. Aquí lo que hicimos fue duplicar el video para que se lupeara un poco más y poner una pequeña transición en medio. Después utilicé 3 sonidos: el viento, un sonido de rise up para el orbe y un sonido de glitch para el ghost. Y listo, una vez que estaba hecho, solo faltaba exportarlo y publicarlo. Como pueden ver, estuvo algo laborioso y la cuestión de que estamos a distancia no nos ayudaba mucho, pero todo el trabajo valió la pena ya que ganamos el concurso. Y bueno, así fue como hicimos esta pequeña animación para el concurso. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido si no sabían cómo hacer algo así. Eso fue todo por hoy. Dejen su like, díganme qué les pareció, suscríbanse si aún no lo hacen y nos vemos en el siguiente.